Sabemos que las palmas y las ramas de olivo no son suficiente tributo si los corazones no se ofrecen también. Al recordar la entrada de Jesús al centro de Jerusalén, sentimos que también busca entrada en el centro de nuestras vidas. Que Dios nos dé valor y fe para recibirle y, sobre todo, gracia para seguirle en todo su camino. Seguirle al Getsemaní, al aposento alto y al Calvario. Que Dios guíe nuestros pasos, inspire nuestras palabras, ilumine nuestros gestos para llamar a todos a recibir al Salvador en nuestras vidas. Amén. Querido Jesús, que entraste en Jerusalén con humildad y amor, anunciando la salvación y la llegada del tiempo de paz y reconciliación. Gracias, porque no entraste en Jerusalén como conquistador para oprimir, sino con palabras y hechos de liberación. Gracias, porque no entraste en la ciudad para acusar y condenar, sino para salvar con tu entrega. Te pedimos que de la misma manera vengas a nosotros y nosotras en este día, que también entres triunfalmente en nuestras vidas, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Danos corazones alegres y dispuestos a recibirte, para que tu mensaje cale profundo en nuestro ser y en nuestro pueblo. Te pedimos, Dios nuestro, que tu Espíritu Santo esté obrando en este tiempo que apartamos para ti, para que sea un tiempo de bendición y transformación de nuestra vida. Oramos como aclamaron los discípulos: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Amén. Saludamos tu presencia en medio nuestro, Señor, como aquel día en que entraste sobre un burrito prestado a aquella ciudad en la que fuiste aclamado y odiado, recibido y rechazado, alabado e insultado. Levantamos nuestras manos al cielo como señal de gratitud, así como muchos pusieron aquel día sus propias ropas sobre el camino y agitaban palmas a tu paso para darte la bienvenida, para expresarte su alegría, para manifestar su esperanza. Cada brazo extendido era un sueño de libertad, un deseo de paz, la ilusión de un mañana mejor. Y cada grito elevado al cielo contenía los anhelos de generaciones de hombres y de mujeres lastimados por la injusticia y heridos por el desprecio. Nosotros hoy, desde nuestras propias situaciones de dolor o de desilusión, de tristeza o de frustración,
Te saludamos con fe, te recibimos con amor. Te regalamos todo lo que somos y prometemos acompañarte por el camino que nos propongas. Bienvenido, Señor Jesús, a tu casa. Gracias por venir a nosotros. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Que se abran las puertas de los templos, de las casas, de las escuelas, de los trabajos, de nuestras mismas vidas, que está llegando el Rey poderoso, nuestro Rey poderoso y humilde. ¿Y quién es este Rey? Es Jesús, nuestro Salvador, hermano y amigo, que ha escuchado nuestros hosanas y viene a salvarnos y a darnos vida. Es Jesús, que ha abrazado y bendecido a las niñas y niños. Es Jesús, que ha platicado en público y que se ha dejado tocar y ungir por la mujer. Es Jesús, que se ha detenido a dar de comer a la multitud, que ha dado vida a las hijas e hijos y a los amigos. Es Jesús, que ha hecho el bien en el día de descanso. Es Jesús, que sigue entrando cada día para que le abramos nuestra vida y pueda vivir en ti y en mí y en todo ser que le acepte como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que veneran al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Abridme las puertas de la justicia, para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él.
El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida, para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Omnipotente me ha abierto los oídos, y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se enfrente a mí. El Señor Omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: id a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontraréis atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desatadlo y traerlo aquí. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, decidle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatáis el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba la gente, tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: os aseguro que, si ellos se callan, gritarán las piedras. Queridas hermanas, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ilumine y guíe nuestros pasos. Hoy
Es Domingo de Ramos. Un año más llegamos a este periodo litúrgico en el que traemos a nuestro recuerdo los acontecimientos de los últimos días del ministerio de Jesús. Todos los años, el Domingo de Ramos, si el tiempo no lo impide, la gente va por las calles y acude a las iglesias con palmas y ramas de olivo. A lo largo de la semana, también con la venia de las nubes, se celebrarán procesiones y otros ritos que pretenden mantener viva la memoria de aquellos acontecimientos. Nosotros, los protestantes, no hemos venido con palmas. No hacemos procesiones, que para muchos no son más que folclore, un reclamo turístico. Procesiones que en algunos casos son muestra del fanatismo y de la idolatría de unas personas cuya fe encuentra sentido únicamente en la veneración de una determinada imagen, y que solo en unos pocos casos cumplen esas procesiones el objetivo pedagógico que se supone que deben cumplir: mostrar la historia con las imágenes para darla a conocer o recordársela a quienes ya la conocían. Tampoco somos muy dados a los ritos, algunos de los cuales son horribles, crueles, totalmente ajenos a la voluntad de Dios, como flagelarse o ser clavado en una cruz. Ojalá la gente abriera sus corazones al amor y a la misericordia de Dios y comprendieran que no es necesario infligirse a sí mismos o infligir a otros esas torturas. Ojalá nunca más se vieran semejantes espectáculos. Hay otros ritos, como el lavatorio de pies, que si se hace de corazón y no por el rito en sí, si no se hace solo por cumplir la tradición, sería un gesto cargado de significado. Pero ya sabemos que las cosas que se repiten siempre igual se convierten en rutina. Y la rutina priva a todo de su valor, lo deja desprovisto de significado. Así que nosotros hacemos todo lo posible por no caer en la rutina. Pero hoy es Domingo de Ramos. Termina la Cuaresma y empieza la Semana Santa. Leemos los mismos textos que año tras año se leen en estas fechas. Cantamos los mismos himnos que año tras año se cantan en estas fechas. ¿Y caeremos en la rutina? ¿O el recuerdo de la pasión de Cristo y su resurrección renovará nuestro ánimo y nuestra esperanza? Cuando celebramos la pasada Navidad, citamos un fragmento de un poema de Miquel Martí i Pol, que traducido al castellano dice: quizás el secreto es que no hay ningún secreto, y que el camino lo hemos hecho tantas veces que ya nadie se sorprende. Y nos exhortábamos a ver los relatos de la Navidad como si fuera la primera vez que hacíamos ese camino. Nos exhortábamos a dejarnos sorprender y dejarnos, por tanto, conmover por la humildad de ese pesebre, por esa extrema humildad, por la fragilidad, por el desamparo de quien no tuvo lugar para él en el mesón, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esa misma exhortación debemos hacernos ahora. Miremos con ojos nuevos, para que estos momentos de la vida de Jesús calen en lo más profundo de nuestro ser, para alcanzar esa novedad de vida que Él nos brinda. Si siempre hacemos el mismo camino de la misma manera, no avanzamos. Si siempre vemos lo mismo, ya no prestamos atención, ya no aprendemos. Pero Jesús nos invita a seguir sus pasos por un camino nuevo, por sendas nuevas que Dios mismo abre para nosotros, como nos recordaba el profeta Isaías.
si nos conmovió la humildad de aquel pesebre? ¿No habrá de conmovernos que se hiciera siervo? ¿Que se humillara a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Qué ejemplo de humildad expresa este antiguo himno que hoy hemos recordado en la lectura de la carta a los filipenses? En la versión que hemos utilizado en nuestra liturgia dice: se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Se rebajó, dice. Otras traducciones utilizan el mismo verbo, rebajarse. Pero creo que se queda corto, que no llega a expresar totalmente el sentido del original. Ciertamente es difícil traducir con exactitud cuando no hay una palabra equivalente. Otras versiones traducen renunció a lo que era suyo, o se despojó de su grandeza, o se despojó a sí mismo. La idea que trata de expresar es la de un total vaciamiento, de una renuncia completa a su mismo ser. Renunció a lo que era suyo podría servir si entendemos que lo que era suyo se refiere no a las cosas que le pertenecen, sino a su propia esencia. Renunció a su propio ser para asumir la condición de siervo. Y como buen siervo, obedecer a su Señor y serle fiel hasta las últimas consecuencias. A veces nos cuesta aplicarle a Jesús el calificativo de humilde. Hoy, al leer el Evangelio, lo hemos visto aclamado como rey, la gente tendiendo sus mantos sobre el camino y Jesús avanzando con total firmeza y decisión a Jerusalén. Algunos de los fariseos le reclaman a Jesús que haga callar a la gente y él les responde que si la gente calla, gritarán las piedras. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Disfrutando del triunfo? ¿Feliz y orgulloso por ver a tanta gente celebrando su llegada y por ser reconocido como rey? La imagen que se nos pinta aquí de Jesús encaja con la idea que tenemos de lo que es ser humilde. Jesús se define a sí mismo como humilde. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es humilde, radicalmente humilde, pero no confunde ser humilde con someterse a los influyentes y poderosos. No confunde ser humilde con negar los dones que Dios ha dado, y se aplica ejerciendo esos dones en sanar y en enseñar. Según la idea comúnmente aceptada, no cabe imaginar a una persona que es humilde contradiciendo lo que enseñan todos los maestros, criticando a los fariseos estrictos y escrupulosos cumplidores de la ley de Dios, y aún atreviéndose a decir que en la ley antes se dijo, pero yo ahora os digo. Recordad todas las enseñanzas del Sermón del Monte. Encaja más con la idea de humildad una persona sumisa, que agacha la cabeza, que se reconoce inferior y calla ante los que tienen reconocida autoridad para hablar. Pero Jesús, ejemplo máximo de humildad, no es sumiso, ni se deja silenciar. Jesús, como el siervo del texto que hemos leído del profeta Isaías, es obediente a Dios.
De Dios ha recibido la instrucción y la encomienda de hacer llegar a los necesitados palabra de aliento, de ánimo y de esperanza, de sanidad y de liberación. Y de Dios también ha recibido la firmeza y la fortaleza para afrontar el rechazo, la oposición y todo el mal que se avecina. Jesús no llegó a Jerusalén engañado, haciéndose la ilusión de que todo iba a salir bien, de que todo el mundo se iba a convencer de que el evangelio que él predicaba era bueno para todos. Jesús sabía que los ricos y poderosos preferirían mantener sus privilegios. Él había advertido a sus discípulos de que lo que iban a encontrar en Jerusalén eran problemas, pero sabía que debía ir allí y lo aceptaba sabiendo que lo iba a pasar mal. La gente tiende sus mantos y grita: «¡Bendito el Rey que viene en nombre del Señor!». No me puedo imaginar a Jesús orgulloso por ese reconocimiento. No me lo puedo imaginar henchido de triunfo. Pero ser humilde no obliga a negar que es efectivamente el Rey que viene en nombre del Señor. No un rey como los reyes de este mundo que solo defienden su propio poder, sino el Rey que viene en nombre del Señor para instaurar un reino en el que todas las personas gozarán de libertad y de la misma dignidad. Así lo reconocieron y así lo proclamaron aquellos que encontraron en Jesús y en el modelo de vida que él enseñaba esa libertad y esa dignidad que les era negada por la forma de entender y aplicar la ley los escribas y fariseos, que les era negada por la forma de ejercer el poder los gobernantes, que se habían negado a sí mismos y sobre todo a sí mismas por sus propias costumbres y el convencimiento de que las cosas no podían ser de otra manera. Bendito sí, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Hoy es Domingo de Ramos y recordamos la llegada de Jesús a Jerusalén. Y recordamos cómo le recibieron los que veían en él la salvación y cómo los que veían peligrar su comodidad. ¿Y nosotros? ¿Celebramos su llegada con gozo y esperanza? ¿Queremos acompañarle y seguir sus pasos como buenos discípulos? Cuando Pablo en la carta a los Filipenses exhorta a tener la misma actitud de Jesús, lo que nos dice es que debemos vaciarnos, despojarnos de nuestro ego para que nada nos impida ser buenos siervos de Dios. Seguir su ejemplo de humildad y así reconocer que aún nos queda mucho por aprender, mucho camino por recorrer y dejarnos instruir y guiar por el buen Maestro. No confundamos lo que es ser humilde, para que no nos dé miedo o vergüenza reconocer lo que está bien, lo que hacemos bien y aceptarlo en nosotros y en otros, para encontrar el ánimo y la firmeza que nos permita seguir junto a Jesús, llevando paz, consuelo y esperanza, liberación a tantas personas que hoy siguen necesitando recibir el Evangelio de salvación. Seguir junto a Jesús a pesar de los problemas, a pesar de los peligros. Seguir junto a Jesús hasta la cruz y más allá, hasta la resurrección y hasta la gloria. Amén.
Creemos en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que se hizo hombre para que tengamos perdón, alegría y salvación. Creemos que ha muerto y resucitado para darnos la victoria sobre la muerte y la seguridad de nuestra resurrección. Creemos que vendrá en el poder y la gloria como vino en la debilidad y la humildad. Por Él creemos en Dios, nuestro Padre, que nos ha hecho hijos suyos y que nos ama como amó a Jesucristo. Creemos en el Espíritu Santo que actúa en nuestro espíritu y nos certifica que somos hijos de Dios, que guía a la Iglesia por el Evangelio y nos revela la gloria de Jesucristo. Creemos en la Iglesia universal, visible e invisible, pecadora y perdonada. Creemos que todos somos unidos a Jesucristo. Creemos que el reino de Dios es nuestra común esperanza. Amén. Damos gracias a Dios, porque Jesús ha entrado en nuestras vidas y permanece en nosotros. Gracias porque su presencia nos llena de valor para resistir al desánimo y confiar que, como en Jesús, la vida no se detiene en la pasión, sino que triunfa en la resurrección. Intercedemos por todas las situaciones donde Jesús no tiene lugar, donde hay violencia, donde el desamor se adueña de las vidas, donde la opresión ahoga a las personas, donde la exclusión divide a los seres humanos. Y pedimos, entra Jesús en nuestro mundo y tráenos tu paz. Y juntos oramos al Señor para darle gracias e interceder ante Él. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Las ofrendas son una expresión de fe. Son una muestra de agradecimiento a Dios por sus dones, así como una puesta en práctica de la solidaridad. Con nuestras ofrendas sostenemos el trabajo cotidiano de la Iglesia, su labor de mensajera del Evangelio. Hoy, además, nos unimos a la campaña Solidaridad con Ucrania. Podéis encontrar información detallada en la web de la IEE.
Podéis hacer vuestros ingresos en la cuenta que aparece en pantalla y al final de los créditos, indicando ofrenda dominical u ofrenda especial Solidaridad con Ucrania. Que Déu, el nostre Senyor, vegi sobre nosaltres la visió necessària per a veure al nostre voltant i prendre consciència de la realitat en la qual vivim. Que Déu, el nostre Senyor, vegi sobre nosaltres la saviesa necessària per a expressar en obres la fe que afirmem. Que Déu, el nostre Senyor, vegi sobre nosaltres la valentia necessària per enfrontar les conseqüències que portem els actes nascuts de la nostra fe. Que Déu, el nostre Senyor, ens beneïsca ambició, consciència, saviesa, valentia i principalment amor a ell, a nosaltres mateixos i al nostre pròxim.